encargarme este tema de la Biblia en la sociedad, he pensado enseguida en ese texto de Isaías y también en las parábolas de Jesús. Porque, por un lado, se nos da el anuncio, la promesa de que vendría un día, juntamente con el Mesías, una era de bendiciones por lo que se refiere a la extensión de la palabra de Dios. Y luego vemos en las parábolas cómo Jesús explica en qué va a consistir esta bendición, cómo va a desarrollarse, cómo Dios va a hacer que su palabra salga de las estrecheces de una región, de Palestina, salga igualmente de las estrecheces del pueblo hebreo y se expanda, se extienda por todo el mundo. Y efectivamente vemos que el Señor nos dice en las parábolas que el reino de los cielos es, y entonces nos va explicando de qué modo la palabra de Dios es algo así como una semilla, es también como un grano de mostaza. Son cosas aparentemente insignificantes. Dios no va a venir con ruido, no va a hacer un gran espectáculo. En todo caso, el gran espectáculo es para el final, el día de la segunda venida. Pero antes, la palabra de Dios va a germinar, tal como fue anunciado, tal como fue dicho por Isaías. Será como esta lluvia que cae y también hace a la tierra, porque entonces, gracias a esta lluvia en la tierra, empieza a producir todas sus plantas y sus frutos. Y así es la acción de Dios a lo largo de los siglos en la historia. Hablar de la Biblia en la sociedad nos obliga a adentrarnos un poco en la historia y ver lo que Dios ha hecho en estos últimos 20 siglos con su palabra. Y no ya simplemente en el plano individual, no olvidemos que estamos hablando de la Biblia en la sociedad, el impacto que la palabra de Dios ha hecho en la cultura, ha hecho en las artes, ha hecho en todas las actividades humanas. En primer lugar, he deseado, como introducción, centrar nuestro interés en el pensamiento bíblico, en las promesas de la palabra, para estar bien anclados en el tema. La luz que la palabra de Dios arroja sobre ese tema. Ser conscientes de que el Señor anunció desde siglos por los profetas de la antigüedad que verdaderamente la Biblia sería, su palabra registrada en la Biblia, sería el mensaje que haría impacto y que llegaría a transformar no solamente a individuos sino también a colectividades. No solamente un mensaje de salvación, sino también un mensaje de instrucción, de aliento, un mensaje que sería un motor de progreso en el mundo. Es evidente, creo que no hay que argumentar mucho, que la Biblia ha ejercido una gran influencia en las artes, en las letras, en todas las instituciones, y que a lo largo de los siglos ha sido un factor de progreso. Hoy día, debido a la gran ignorancia, no solo de las Escrituras, sino también de la historia, a veces se empieza a olvidar esto, y se vive de unas rentas que fueron acumuladas por el capital justamente de la Escritura. Pero es innegable que no podemos sustraernos, aunque sea difícil, encontrar el camino que ha seguido la influencia de la palabra de Dios y cómo ha obrado en concreto. A veces es difícil el identificar con rigor qué ha hecho en determinado punto, en determinado momento de la historia, pero lo que es innegable es su influencia. Yo recuerdo hace años que al visitar el Museo de Historia de la ciudad de Barcelona, cuando uno llega en lo que es los sótanos de la catedral actual, donde se encuentran unos restos de la basílica cristiana del siglo IV, allí te enseñan una arcilla, unos pedazos de arcilla, y en aquellos pedazos de arcilla hay unas inscripciones, son unos salmos, o sea, unos textos que son sacados de los salmos. Y por los rasgos, pues se ha llegado a la conclusión de que aquello fue escrito por niños.
Es decir, que en el siglo IV, porque son restos del siglo IV después de Cristo, en Barcelona los niños estudiaban ya con textos de la Biblia. Esto solamente es una ilustración de cómo la palabra de Dios forma parte no solamente para nosotros los cristianos evangélicos de lo más apreciado, lo más querido, la palabra de Dios, sino que también forma parte de nuestra cultura. Esto es innegable. Es innegable si pensamos que, por ejemplo, el catalán, su texto más antiguo, las homilías d'Organyà, son unos textos en los cuales se recogen unas pláticas sobre el Evangelio. Y también los textos más antiguos de la lengua española, la castellana, allí en San Millán de la Cogolla, en Logroño, son también unos textos sobre los evangelios. De modo que se puede afirmar que el catalán y el castellano empezaron a hablar con textos bíblicos. Y efectivamente, cuando uno viaja por España y va visitando los lugares, se encuentra por todas partes huellas. Quizá no siempre a primera vista se puede ver la influencia de la Biblia, pero por poco que uno rasque, uno hurgue, pues se encuentra con esta influencia. En nuestro idioma, en el lenguaje de cada día. Hasta hace poco, ahora ya no lo sé, porque debido a la gran ignorancia bíblica que hay en el pueblo, incluso en el pueblo cristiano, ya no sé si se pueden dar estos ejemplos, pero yo recuerdo que desde niño, expresiones como por ejemplo hablar de la paciencia de Job. Este hombre tiene la paciencia de Job. Y todos ya sabíamos, ya lo entendíamos. O bien tiene la sabiduría de Salomón. O cuando se le dice a alguien, eres un fariseo. O bien lavarse las manos, como Pilato. O estos son como los lobos con piel de oveja. No sé si todo esto resuena, pero si dice algo a las gentes ya de nuestra época, pero son ejemplos de los cuales está impregnado el lenguaje, que demuestran la influencia de la Biblia en nuestra historia y en el pasado y en todo lo que ha significado el bagaje cultural que nosotros hemos heredado. Hace algunos años, en La Vanguardia, apareció un artículo escrito por una escritora, Esther Tusquets, que decía que ella es muy progre, ella no quiere que sus niños aprendan religión, y un año, por las vacaciones, se llevó a sus hijos de turismo por los caminos de Europa, y empezaron a visitar museos. Dice, y entonces me di cuenta de que mis niños no entendían nada de nada, no sabían nada de los temas de los cuadros, porque la mayoría de los cuadros de los grandes pintores se basan en temas bíblicos. Luego asistimos a conciertos y también siempre el tema religioso. Y ella acaba su artículo, recuerdo, y dice, bueno, por más laicos, por más anticlericales que queramos ser, quizás sería bueno que los progres, dice, alquiláramos a un profesor que nos explicara y nos enseñara qué ha significado el cristianismo, qué ha significado esto que se llama la Sagrada Escritura o la Biblia en la cultura del mundo. Porque de lo contrario, nuestros hijos no van a entender nada, no van a entender nada de su pasado histórico, de su pasado artístico. Creo que estos son ejemplos tanto de lo que ha significado la influencia de la palabra de Dios como de lo que hoy día no es. Es por ello que voy a acabar con unas reflexiones sobre la situación actual de la Biblia en la sociedad. Pero ahora, entrando ya en el corazón del tema de esta mañana, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para ver lo que la palabra de Dios ha sembrado y lo que ella ha producido. Y yo desearía destacar, en primer lugar, algunas de las doctrinas de la Biblia más importantes, más fundamentales, por lo que respecta a su influencia. En primer lugar, yo desearía resaltar
la gran doctrina de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27. Y que incluso después de entrado el pecado en el mundo, después de la caída, Génesis 9:6, esta imagen, aunque deteriorada por el pecado, subsiste. Pues bien, este principio de que el hombre, de que todo ser humano está hecho a semejanza de Dios, fue un principio revolucionario, innovador. Porque a partir de entonces ya no se pudo considerar al ser humano como un objeto, sino que la conciencia cristiana tenía que verlo como una imagen de Dios. En segundo lugar, ver también una doctrina que es hermana de esta, el hecho de que también la mujer participa de esta imagen, porque en Génesis 1:27 no se dice solamente que el varón es hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que varón y hembra los hizo. El ser humano, en su doble dimensión de mujer y de hombre, lleva la imagen de Dios. En tercer lugar, otra doctrina revolucionaria fue el hecho de que el cristiano tiene que aceptar, tiene que reconocer, tiene que adorar a un único Señor, a Jesucristo. Solo Jesucristo es Señor. Y ante Él se doblará un día todos los que están en los cielos y en la tierra, todo ha de arrodillarse ante Él, porque solo Cristo es Señor. El señorío de Cristo, como vamos a ver luego, tuvo una gran influencia en este sentido. Y también la doctrina del pecado original, esta antropología que huye del optimismo en cuanto al ser humano. No hay justo ni a un uno, un dato antropológico fundamental, para vivir con realismo, para ver con realidad lo que realmente es el ser humano. Y también, obviamente, la gran doctrina de la libertad de conciencia, cuando, escuchando las palabras del apóstol, aprendemos que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo este conjunto de doctrinas y otras más, pero no hay el tiempo para enumerarlas, ejercieron una tal influencia que moldearon la sociedad a lo largo de los siglos. Yo creo que se puede afirmar, sin pestañear, que la Biblia fue la que dio el golpe de muerte a instituciones tales como la esclavitud. Fue la que dio también el golpe de muerte a estas luchas salvajes que se celebraban en los anfiteatros romanos. Y fue la Biblia, el mensaje de la Biblia, el que acabó con el Imperio Romano. Había algunas costumbres en aquella época que algunos ignorantes hoy alaban mucho, que eran realmente horribles, como por ejemplo el abandono de los niños en cada ciudad, en cada lugar un poco importante. Había una plaza en la cual se podía abandonar a los niños. Esto estaba autorizado por la ley, y Quintiliano dice que es una costumbre muy civilizada. Entonces esos niños allí se recogían bien para entregarlos a prostíbulos, o bien a los chicos para luchar en el circo romano. Bueno, el mensaje de la Biblia acabó con todo esto, porque una de las cosas que consiguió es la reforma del Código Romano en la época de Justiniano, que acabó con todas estas cosas. Con ello no queremos afirmar que el Código de Justiniano es perfecto, solamente queremos decir que se influyó, los cristianos con su testimonio lucharon para acabar con todas estas cosas. Pero hay un punto central, fundamental, que a mi modo de ver es uno de los que más ha impactado en el campo colectivo, es decir, en la sociedad. Y es el que ya he señalado, de Jesucristo Señor. Se ha dicho con razón que el Nuevo Testamento nos presenta la más antigua confesión de fe como aquella que dice, que confiesa, Jesucristo es el Señor,
Esta es la confesión de fe más antigua. Confesar que Jesucristo es el Señor. Y confesar que Jesucristo es el Señor es afirmar, reconocer que solo Él es digno de adoración y solo Él es el que tiene la última palabra en todo. Ahora bien, en el Imperio Romano, el Señor era el César, el Kyrios no era Cristo para el Imperio Romano, era el César. Y en el Imperio Romano había la obligación de confesar que el César era Señor. Y aún más, había que tener un certificado de que uno había confesado al César como Señor por medio del sacrificio que se hacía ante el altar del emperador. El emperador que se había divinizado. De hecho, era la divinización del Estado, el Estado endiosado, el Estado absoluto, el Estado totalitario, el Estado que lo abarca todo, que quiere dominarlo todo. Y he aquí que los cristianos están dispuestos a obedecer a las autoridades, están dispuestos a ser unos ciudadanos ejemplares, pero lo que no están dispuestos es a sacrificar en el altar del emperador y mucho menos a llamarle Señor. Todos hemos visto las películas estas de romanos que se llaman, en las cuales pues hemos visto allí cómo los emperadores se echaban a los cristianos a las fieras. Y quizá alguno ha pensado, claro, esto era debido a que aquellos emperadores eran crueles, eran salvajes, alguno incluso estaba loco. Pero no es tan sencilla la cosa, no es tan sencilla. En el Imperio Romano había libertad religiosa, había toda clase de cultos. Entonces, ¿por qué se perseguía a los cristianos? Pues justamente por lo que acabo de deciros. Porque la libertad religiosa del Imperio Romano consistía en que cada cual podía creer y pensar lo que quisiera en el orden religioso. Pero con una excepción, con un requisito, que sacrificara también en el altar del emperador. Los cristianos fueron perseguidos como ateos porque se consideró que creer en un solo Dios era demasiado poco. Había que creer en todos los dioses. Pero además, sobre todo, por una razón de orden político, porque los cristianos se negaban a aceptar que la palabra última, por lo que respecta a la moral, por lo que respecta a la conciencia, por lo que respecta a las grandes cuestiones espirituales y éticas, no la tiene el Estado, no la tiene el emperador, la tiene la palabra de Dios, la tiene Cristo. Cristo es Señor, y su palabra es la que manda. Es por esto que los cristianos se negaron a sacrificar, se negaron a dar el título de Señor al César. Y cuando fueron puestos en la disyuntiva, o el Señor Emperador o el Señor Jesús, ellos decidieron por el Señor Jesús y fueron al martirio. Esta es la razón última de las persecuciones. Y aquí hay un gran mensaje y una gran enseñanza, porque los cristianos en cada generación Dios nos sitúa en la misma prueba. Nuestra lealtad última, ¿a dónde va? ¿Para quién es? ¿Cuál es en nuestra conciencia la soberanía última? ¿La de Dios, la de su palabra o la de ideas, filosofías, Estado, partidos, etcétera, etcétera? A Jesucristo los apóstoles le confesaban, como por ejemplo cuando Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, 15 y 16, Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y él dijo cuando se fue de esta tierra y dejó a sus discípulos, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id ahora y haced discípulos a todas las naciones. La Iglesia se enfrentaba pues a un gran imperio universal que se extendía por todas las tierras, que lo controlaba todo, lo dominaba todo, y aquí que aparece un grupo de creyentes que creen en Cristo como Señor y se extienden por todo el imperio, tal como había sido anunciado por Isaías
el impacto de la palabra de Dios, tal como nos explican las parábolas del reino. Esto fue hecho al principio casi en silencio, sin grandes ruidos, pero al modo como la parábola de la levadura o del grano de mostaza nos enseña, se hizo constantemente. Hubo una interioridad, una penetración que al mismo tiempo fue extensiva. Y fue por todo el mundo desarrollándose este mensaje, en el cual, en palabras de Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Aquí nos encontramos con, seguramente, la primera crítica de la Edad Moderna al Estado absoluto, al endiosamiento del gobernante. Algo que todavía hoy es de actualidad. Es por esto que historiadores y sociólogos, como por ejemplo Alex de Tocqueville, ha dicho: la Biblia fue siempre la compañera de la libertad en todos sus conflictos. Primero fue su cuna, después fue la fuente de su inspiración. Allí donde la Biblia se ha tomado en serio, la libertad ha triunfado. Si Jesucristo es el único Señor, si Jesucristo es el soberano absoluto, entonces todo lo demás queda relativizado. Ya no hay nada absoluto en este mundo. Solo Dios es absoluto. Solo la palabra de Cristo es absoluta. Es por esto que cuando llegamos a la época de la Reforma y se redescubre de nuevo este poder, esta influencia de la palabra de Dios, el planteamiento es el siguiente: ¿quién es soberano en la Iglesia? ¿Quién es soberano en el Estado? ¿Quién es soberano en la Iglesia? ¿La palabra de Dios o un obispo? La palabra de Dios. Esta fue la elección entre el obispo de Roma y la palabra de Dios. La palabra de Dios es soberana. Pero entonces estos hermanos nuestros del siglo XVI, que se lo plantearon así, cuando también se enfrentaron con el Estado, entonces se plantearon la cuestión: ¿quién es soberano en el Estado? ¿El rey? ¿Un rey absoluto? Si ni siquiera el obispo, el más exaltado de nuestros hermanos, puede ser absoluto, ¿cómo va a serlo un rey? Y aquí empieza también la crítica del poder absoluto y el parlamentarismo que se introduce en los países donde triunfó la Reforma. Ahora bien, aquí hay un contraste, tal como ya he dicho antes. A diferencia del optimista Rousseau, que decía que el hombre es bueno por naturaleza, que quien le corrompe es el entorno, son los demás hombres. A diferencia de este optimista, la influencia de la palabra de Dios en los países del centro y el norte de Europa es muy significativo. Que ellos, cuando han de defender el sistema democrático de gobierno, no lo hacen como los de la Revolución Francesa, como Rousseau, diciendo: es que el hombre es bueno por naturaleza, hay que hacerle confianza. Precisamente en el norte de Europa y en el centro el pensamiento es a la inversa: el hombre es un lobo para el hombre, no hay que fiarse de nadie, porque no es justo ni a un uno. El pecado está en el corazón del hombre, y enseguida que tiene oportunidad salta y se manifiesta. Precisamente porque no es justo ni a un uno, precisamente porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, precisamente por esto no hay que hacer a nadie, no hay que darle a nadie una autoridad absoluta, ni en la Iglesia ni en el Estado, en ninguna parte. Todo esto son esta serie de conceptos de doctrinas bíblicas. Tengo que ir con mucha rapidez, de que llegaron a moldear mucho de lo que es la civilización europea, pero que echan sus raíces en el libro de Daniel. ¿No os acordáis del libro de Daniel? Daniel se negó también a inclinar sus rodillas ante el emperador, cuando aquel se hizo una estatua también endiosado, y cuando quiso que todos fueran allí a adorarle, y Daniel dijo que no. Daniel solo se arrodillaba ante Dios. También tenemos el precedente, por ejemplo, de cuando el profeta Natán va a David y le echan cara a pecado.
el pecado de adulterio, el pecado de asesinato. Un profeta, un hombre de Dios, entrando en el palacio e increpando al rey. Bueno, esto en aquellos siglos era inconcebible. Ya sabéis que en la época de David los reyes no solamente eran absolutos, es que además eran la cabeza de la religión. En Deuteronomio, en cambio, ya el Espíritu Santo dijo al pueblo de Israel: el rey vuestro no podrá ser absoluto, tiene que tener una copia de la palabra de Dios, de la ley, y tiene que reflexionar en ella, meditar en ella día y noche. Quiero decir con todo ello que todo el movimiento que puso en marcha el concepto del señorío de Cristo, de la soberanía de Dios, que arranca ya del Antiguo Testamento y que desemboca hasta el nuestro, pues todo ello ha sido un factor muy grande, muy positivo. Y que aunque a veces quizá no sea muy fácil ver los caminos concretos que ha seguido, el señalar los hitos, cada uno con rigor. Sin embargo, está aquí y somos nosotros los herederos de esta cultura, de estos conceptos. Un gran historiador de nuestra tierra, llama Vicente Vives, dijo: es un hecho innegable que el protestantismo fue una de las fuerzas que ayudó más poderosamente para la implantación de la democracia en Europa. No es extraño. Y otro gran historiador, Émile Leonard, de la Sorbona, de París. Él dice que el hombre reformado es un hombre que, en primer lugar, descubrió la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. Ya sabéis por esta doctrina, ¿verdad? Primera Pedro 2:9, Apocalipsis 1:9-6. Vosotros sois, los cristianos, linaje escogido, real sacerdocio, todos. Hoy día que en la prensa salen tantos artículos sobre que si la mujer puede ser un sacerdote o no. Todo esto está desfasado. Esto no tiene ningún sentido para un cristiano bíblico. Porque la Biblia nos enseña el sacerdocio universal de todos los cristianos, pero de todos. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis, los redimidos alaban a Dios y dicen: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es decir, la conciencia del sacerdocio universal de los creyentes. Lo cual hizo que a partir del siglo XVI saliera una clase de hombres que en su trabajo, en los negocios, las mujeres en casa, todos en su lugar, entendían que el Señor les guiaba de tal manera que en cada cosa que hacían, en su profesión, en sus actividades, aquello era una vocación. Entonces surgió la palabra vocación. Era una vocación. No solamente había la vocación del predicador, del pastor, del maestro. No, había la vocación en cada oficio, en cada cosa que se hacía. Pero es que no solo era una vocación, sino que era un medio de santificación, porque mediante el trabajo el hombre es santificado. La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, que hace al ser humano, hace al cristiano serio y responsable. Es curioso que todavía hoy, en el Midi, en el sur de Francia, los abogados que son hugonotes son solicitados hasta por los católicos, porque tienen fama de honestos, serios y honrados. Es un hombre, el hombre reformado, realista, además, con el realismo bíblico. No sigue a Rousseau con su optimismo. Sigue la antropología bíblica y es realista. Ahora, por medio de los contrastes podemos ver lo que esto significaba, lo que ha significado a lo largo de los siglos. En la España del siglo XVI y XVII, el trabajar estaba mal visto por las clases altas.
hasta hace poco el trabajo en España, y bueno, yo creo que todavía hoy para algunos el trabajar es de tontos. Algunos todavía creen eso. Pero el hecho es que desde el siglo XVI, en el centro y norte de Europa, lo cual explica también su riqueza y el progreso, el trabajo era un medio de santificación. Era un medio de santificación. En el sur de Europa era vilipendiado. Y un caso que a mí me chocó mucho fue enterarme de que un Velázquez, todo un Velázquez, el gran pintor, cuando se le invitó a que formara parte de la Orden de Calatrava, tuvo que firmar un documento diciendo que pintar no era trabajo, porque si pintar era trabajo no podía entrar en esta orden. Entonces ya, si él era un trabajador, era un señor de segunda clase, ¿no? Pero así nos iban las cosas a nosotros en aquellos siglos, y así les iban en el centro y en el norte de Europa. Hay también algo, y que nadie se moleste, pero no es nada de regionalismos. El patrón de Madrid, San Isidro, ya sabéis, este hombre, para que pudiera orar, tenían que bajar los ángeles a trabajar por él. Creo que eso es algo que realmente refleja toda la mentalidad. Toda la mentalidad. El trabajo divorciado de la piedad. No se pueden hacer las dos cosas. Y esto, a pesar de que esto es un olvido de lo que había sido el gran lema de los monjes en la Edad Media, al menos de algunas órdenes religiosas, el orar y el trabajar. Vemos pues cómo hay una serie de doctrinas bíblicas que van haciendo impacto y establecen una serie de diferencias entre aquellas colectividades o sociedades que han abrazado la Biblia como la palabra de Dios y aquellas que la han rechazado. Ahora, fundamentalmente, estimo que hay tres grandes mandatos de Dios que han hecho que la palabra de Dios corra y la hacen eficaz. En primer lugar, el mandato misionero. Id por todo el mundo y haced discípulos. Y la palabra ha corrido, la palabra ha circulado, porque realmente ha habido muchas épocas en que los cristianos han tomado en serio el mandato misionero. El mandato misionero. Pero también el mandato cultural. Génesis 1, 29, 28, 29. Llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. El mandato cultural, cultivar la tierra, de la palabra cultivo viene la palabra cultura, de ahí el título que se le da, el mandato cultural, porque cuando un hombre es convertido, el hecho de que sea cristiano no significa que sea menos humano, sino que debería ser todo lo contrario. Por consiguiente, el mandato cultural, el mandato misionero, y luego lo que se podría denominar el mandato iluminador. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Estos tres mandatos han operado, han actuado y son los que ponen en dinámica el mensaje de la palabra de Dios. Una palabra que se dirige a las personas y les dice: reconciliaos con Dios. Cristo ha muerto en la cruz para salvaros. Pero también les dice: ahora, si aceptáis a Jesucristo como Señor y Salvador, no solo no seréis menos humanos, seréis más humanos, porque el mandato cultural, lo que nos hace humanos, la actividad, el trabajo, la creatividad, la imaginación, el soñar incluso, todo eso forma parte de la imagen de Dios. Y todo eso tiene que ser potenciado en el mandato cultural. Y luego el mandato iluminador. Sed sal y luz, brillad donde estéis, y haced que el mundo no acabe de corromperse por medio de la acción de vuestra sal. La sal que solamente es eficaz con la palabra de Dios. Bien, y ahora llegamos al último punto de esta mañana. La Biblia en la sociedad hoy.
hoy. Yo he explicado, vais a perdonarme si he sido tan breve, si he resumido tantas cosas, pero el tiempo no daba para más. Hemos visto cómo la palabra de Dios, Dios la envía y prospera para aquello para lo cual Él la ha enviado, para salvar, pero también para edificar, para fortalecer, para hacer un pueblo nuevo, que sea sal y luz en el mundo y que espere la venida del Señor. Bien, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué pasa hoy? La Biblia en la sociedad hoy. La paradoja de la generación nuestra es la siguiente: nunca hubo tantas ediciones de la Biblia, nunca hubo tantos ejemplares de la Biblia, nunca hubo tantos hogares en España mismo, en España, con ejemplares de la Biblia. Pero tampoco nunca hubo, creo, una generación tan poco afectada, tan poco influida por la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Pasa olímpicamente de la enseñanza de la Biblia. En muchos casos la Biblia es un libro muy bonito, para presumir que uno tiene los libros fundamentales, una Biblia, el Quijote y quizá algún otro. Nunca en la Iglesia hubo tanta ignorancia de la Biblia. Ya no hablo de la sociedad, hablo de la Iglesia. ¿Un misterio? Esto es un misterio. No, no es ningún misterio. Porque no basta tener el libro, ni siquiera leerla, ni aun si me apuran estudiarla. La Biblia debe ser creída, pero debe ser obedecida y debe ser vivida. La verdad de la Biblia no es para ser admirada, sino para ser practicada. Esto lo dijo Jesús, Juan 3:21. El que practica la verdad viene a la luz. No olvidemos una cosa, que la Biblia hace impacto en la sociedad cuando los cristianos hacemos impacto en la sociedad. El Señor no ha querido hacerlo de otra manera. La Biblia hace impacto en la sociedad cuando los cristianos hacen impacto en la sociedad. No hay otro sistema. Hablar de la Biblia en la sociedad es hablar de lo que la Biblia ha hecho en mujeres y en hombres de carne y hueso, y lo que estos hombres y mujeres de carne y hueso han venido haciendo allí en donde se encontraban. La verdad es que en Occidente, de manera especial en Occidente, la Biblia hoy no ejerce ninguna influencia, al menos aparentemente. Solo Dios sabe, porque también las parábolas nos enseñan esto, que hay una acción en secreto, silenciosa, en las almas, en minorías quizá, y tal vez esto sea el principio, que nosotros no conocemos, de un despertar espiritual después. También hace pocos años pensábamos que en el este de Europa no había nada, apenas nada, y en cambio es precisamente en los países del este europeo en donde la Biblia vuelve a tener un valor, y un valor a todos los niveles. No solo un valor salvífico, sino un valor cultural. No sé si sabéis, yo lo leí hace pocos días, pero el Departamento de Educación del Ministerio correspondiente en Moscú, en Rusia, ha pedido a profesores de inglés que al mismo tiempo, si puede ser, si es posible, sean cristianos, para que junto con las clases de inglés den clases de cristianismo y de Biblia. Pero claro, ellos no lo piden en el sentido religioso ni espiritual, porque quien pide esto, la mayoría son ateos. Lo piden como un valor cultural, pero es igual, dejemos que la palabra corra. Cuando la palabra se siembra, ella hace su obra y ella es eficaz. Pero es muy significativo que en Checoslovaquia, en Rusia, en varios de estos países, se vuelve a apreciar la Biblia como nunca se había apreciado. Y esto hace un contraste con nosotros. ¿Qué pasa pues en Occidente? ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, aquí también se necesitaría no una hora, sino un ciclo de conferencias sobre ese tema. ¿Por qué nos encontramos como nos encontramos? Hay una serie de factores que desde hace 150 años, pero no voy a enumerarlos, que nadie se espante,
la verdad es que hagamos examen de conciencia. El mismo tema, la Biblia en la sociedad, ¿no nos parece un poco extraño? Porque, seamos sinceros, durante muchos años hemos pensado que la Biblia es para el individuo, que la Biblia es para mí individualmente, para dictarme el camino de salvación, pero que la Biblia no tiene nada que decir en ningún otro orden de la vida. Hombre, si que la Biblia hable del poder, de que hable de economía, bueno, no. Incluso para algunos cristianos no debe hablar ni de moral debe hablar. Ya está bien como camino de salvación. La moral ya tomaremos la que está de moda hoy día. O sea que parte de la explicación de lo que nos está ocurriendo, de la apatía y del poco impacto que hacemos en la sociedad y lo poco que la Biblia influye hoy en la sociedad, se debe a este hecho de que no acabamos ni de entender a veces el mismo tema, la Biblia en la sociedad. Es como algo nuevo, algo que tenemos que redescubrir. La Biblia es para el cielo, pero no para la tierra. ¿Eh? Que pensamos eso muy a menudo. Es para el más allá, pero no para el más acá. Es para el individuo, no es para la colectividad. Es para la Iglesia, no para el mundo. Ya he dicho que tiene que quedar bien claro, y no me he extendido en ello porque supongo que todos nos entendemos bien en este sentido, que la Biblia es sobre todas las cosas camino de salvación, pero no podemos olvidar que es norma de vida, norma de conducta también. Este gran profeta del siglo XX, Francis Schaeffer, en todos sus libros, pero especialmente en dos, La Iglesia al final del siglo XX y Muerte en la ciudad, dos libros que algunos seguramente ya los conocéis, pero aquellos que no los habéis leído, os los recomiendo. Este hombre ha venido insistiendo en que la generación nuestra, la generación del siglo XX, si Dios ha de utilizarla de nuevo, si hemos de ser instrumentos en manos de Dios, tiene que experimentar una reforma y un avivamiento. Reforma y avivamiento. Reforma es volver a tomarse la Biblia en serio. Reforma es volver a asumir que la palabra de Dios es la palabra última y que debe ser obedecida, no solo creída, sino obedecida, y que debe ser incorporada a la vida de cada día. Y avivamiento significa esto, entusiasmo, alabanza, culto, significa realmente arder en deseos de vivir esta palabra y compartirla con los demás. Y solo entonces vamos a ver un despertar espiritual y la palabra de Dios va a hacer impacto de nuevo. Cito otro gran hombre de Dios, Carl Henry, quizá no es muy conocido entre los españoles, pero es un gran siervo de Dios, que dijo algo que en el año 47, que por cierto algunos consideran que el año 47 podría figurar como el año del despertar de la conciencia social o colectiva del pueblo evangélico. Y Carl Henry dijo: el Evangelio fue durante siglos un mensaje para transformar el mundo. Pero ahora, en estos últimos 150 años, ha quedado reducido a un mensaje para resistir al mundo. Fijaos bien, no es lo mismo. No es lo mismo enfrentarse al mundo en plan de ataque, con valentía, sin complejos de inferioridad, sabiendo que el Evangelio tiene realmente respuesta para los problemas del hombre, o hacerlo en plan de resistencia, de resistir. No olvidemos lo que dicen los grandes estrategas, que la mejor resistencia es el ataque. Es eso lo que quizá ocurre, que no atacamos, que no pensamos en una presencia agresiva en la sociedad, ni en una evangelización agresiva. Y cuando hablo de evangelización agresiva no me refiero a ciertas campañas de evangelización, pero ese es otro tema. Evangelización agresiva en todos los lugares en donde hay cristianos. No es lo mismo resistir al mundo que tratar de conquistar el mundo.
Pero aquí entra ya la cuestión escatológica, en la cual no voy a entrar, que también ha sido una de las causas de la parálisis de las iglesias evangélicas. El apóstol Juan dice en su primera carta: todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza de la segunda venida, esperar que Cristo venga, lejos de quedarse sentado, al contrario, dice, se purifica él mismo. Es decir, la esperanza de la segunda venida no debiera ser un factor alienante, un factor de estar sentado, sino todo lo contrario, porque no es igual tampoco esperar el futuro que ir al encuentro del futuro. No es igual esperar la segunda venida de Cristo sentados, o de alguna manera vivir ya muchas de las cosas de la segunda venida. El autor de la Epístola a los Hebreos dice que los poderes del siglo que viene han entrado ya en la historia. No solo es que nosotros vamos hacia el Señor, es que el Señor está viniendo por su palabra, por la influencia de su Santo Espíritu. Y nos dice que ya ahora podemos estar sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. De manera que de algún modo la vivencia de la Iglesia debiera ser anticipar, dar el regusto ya. Y es entonces cuando la Iglesia se hace atractiva. Se hace atractiva cuando el mundo puede ver en nosotros las virtudes de aquel que nos ha salvado, la fuerza del Espíritu Santo. Pero hoy hay una pasividad y una actitud solamente defensiva, cuando lo que nos pide el Señor es dinamismo y actitud agresiva. Vuelvo a citar a Schaeffer, que en su libro Muerte en la ciudad dice: cuando hablo de verdadero avivamiento y verdadera reforma, dice él, he de aclarar una cosa, que no hay verdadero avivamiento si no ha habido reforma, y no hay reforma sin avivamiento. Creo que esto es muy importante porque en los últimos años, en nuestros ámbitos, se tiene la inclinación a hacer como unas elecciones o selección forzada. Es decir, que hemos de elegir entre dar mucho énfasis a la alabanza o dar mucho énfasis al estudio, o dar una gran importancia a la evangelización o dar más importancia a la exposición sistemática. Todo eso son dicotomías falsas. En la iglesia tiene que haber alabanza, ¿quién lo duda? Una iglesia que no alaba al Señor es una iglesia muerta. Y los cánticos los pone el Señor en el corazón. La iglesia debe realmente alabar. Pero decir, como algunos dicen, que el avivamiento vendrá por la sola alabanza, esto es un disparate. Y aun que me perdonen, es una herejía. La alabanza, el avivamiento no viene si no es acompañado de la palabra, impulsado por la palabra, alimentado por la palabra. No puede haber verdadero avivamiento a menos que haya reforma. Y la reforma no es completa sin avivamiento. Que el Señor nos conceda el vivir en nuestra generación el impacto de una reforma, de un avivamiento suscitados por la palabra de Dios, para el bien de la sociedad, para el bien de todos aquellos que nos rodean, pero también para el bien de la Iglesia, para bien de nosotros mismos. Que Dios nos conceda que amemos su palabra y que ella pueda hacer en nosotros, tal como ha profetizado Isaías, aquello para la cual el Señor la envió. Que ella sea un riego constante en nuestro corazón para que fructifiquen las buenas obras para gloria y alabanza de nuestro Señor. Que así sea.